La Escuela de Entrenamiento Espiritual. La Escuela de Entrenamiento Espiritual describe el proceso de adopción dentro del grupo de Ecología Espiritual Práctica y Aplicada Don Uriel de un pequeño grupo de aspirantes a guerreros sagrados que solicitaron unirse a sus esfuerzos en favor del despertar que los grupos de guardianes de la tierra están llevando a cabo, y también menciona la planificación realizada por Agustín y Paloma para su entrenamiento espiritual en ciertos lugares especiales y sagrados del lago de Chapala. Los nuevos grupos. El joven estudiante de arquitectura Arturo Guerrero y su bella prometida Mariana Ventura, una estudiante de pedagogía, eran una pareja entusiasta y armoniosa que, junto con su propio pequeño grupo, construyó y constituyó una nueva y vibrante contribución al trabajo de nuestro grupo Don Uriel. Este pequeño y joven grupo, que Paloma y yo conocíamos debido a nuestro nuevo trabajo como profesores universitarios, tenía como objetivo sincero el logro de una alta espiritualidad. Por esta razón nos pidieron poder unir su pequeño grupo a los esfuerzos que con el mismo objetivo estaba haciendo nuestro grupo Don Uriel en el oeste del país. Debido al hecho evidente de que todos sus miembros estaban en una etapa de aprendizaje, Paloma y yo hicimos una reflexión mutua de nuestras últimas experiencias. Recordamos entonces los peligros que se ciernen sobre aquellos que son expuestos a la celebración de rituales sagrados y trabajos en los que cierta energía telúrica está presente, sin una fortificación personal adecuada y una purificación espiritual. En consecuencia, y en lugar de buscar la realización grupal de tareas inmediatas al servicio del despertar, decidimos llevar a este grupo joven a algunos lugares sagrados en los que la energía de nuestro espíritu ancestral fluye poderosa para ayudar de esta manera a obtener su cohesión grupal y su fuerza individual. En consecuencia, Paloma y yo entendimos que la tarea inmediata que el Espíritu de México solicitaba ahora al Centro Don Uriel no era un trabajo de ecología espiritual en un entorno natural particular. Más bien, este novel grupo necesitaba un trabajo de agricultura sagrada en el que tal vez, debido a haber recorrido un poco más en el camino espiritual, Paloma y yo pudiéramos ayudar a los miembros de este pequeño grupo a fortalecerse y crecer un poco más como guerreros de la luz. Lo anterior dependería, por supuesto y en gran medida, del propio trabajo interno y la fuerza de voluntad de cada uno de sus miembros. No obstante, bien valía la pena el esfuerzo de transmitir y compartir nuestras propias experiencias, éxitos y fracasos con nuestro nuevo grupo, afirmando claramente que ni Paloma ni yo nos considerábamos maestros de nadie, sino solo quizás hermanos mayores que dan testimonio de sus humildes experiencias en el camino del despertar. Agricultura sagrada. La historia sagrada de la humanidad nos muestra claramente que nuestros hermanos y hermanas mayores, que han logrado ir más allá de su ego personal y han purificado sus corazones para ponerse al servicio del Altísimo, han buscado y encontrado una y otra vez las respuestas y la fuerza interior que necesitaban en el contacto con nuestra madre naturaleza. Por lo tanto,
Para Paloma y para mí no fue difícil encontrar el lugar ideal para el trabajo espiritual y la fortificación de esta joven asociación en la costa norte de la Laguna Sagrada. Nuestro objetivo inmediato sería visitar durante nuestros fines de semana y días festivos disponibles ciertos espacios sagrados y algunos sitios especiales donde es posible interactuar en total libertad con nuestro entorno natural en una parte de la costa y ribera norte del lago de Chapala, que va desde la ciudad de Chapala hasta el pueblo de Jocotepec. En consecuencia, y durante nuestra primera reunión de grupo, decidimos visitar en el futuro inmediato y como feligreses devotos 5 iglesias católicas en las ciudades de Chapala, San Antonio, Ajijic, San Juan Cozalá y Jocotepec. Estas construcciones religiosas fueron erigidas por los españoles en antiguos asentamientos de origen náhuatl ubicados en la ribera norte del lago Sagrado, mucho antes de la llegada de Hernán Cortés a México, en ubicaciones estratégicas y con representaciones artísticas religiosas específicas. Por estas características particulares, aún conservan en su interior la energía celestial de manera concentrada. Más tarde, ascenderíamos por algunos senderos de montaña conocidos con la intención de alcanzar, durante el día, lugares especiales ubicados en lo alto de las montañas y coronados por cruces blancas que son objeto de peregrinaciones y procesiones en días religiosos especiales. En uno de nuestros encuentros fortuitos en la universidad, Arturo, un poco intrigado por nuestros planes futuros, comentó: Agustín, no me queda muy claro cuál será el mensaje o en cierta medida el aprendizaje que podremos extraer de nuestra visita a lugares totalmente naturales, en los que no existe ninguna presencia del intelecto humano. En cambio, la visita a las iglesias y a los espacios sagrados creados por la humanidad tiene para mí sentido, ya que de tales sitios se puede extraer suficiente conocimiento. Recuerda, Arturo, respondí, que la naturaleza, que sin lugar a dudas no es de origen humano, es necesariamente una creación divina y tiene en sí como resultado toda la sabiduría que es posible extraer de la presencia de Dios en este mundo tridimensional limitado por todos aquellos que son capaces de verlo y escuchar sus mensajes en un silencio interno apropiado. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de nuestra actual civilización occidental, dominada por un materialismo científico ateo. Nuestra civilización actual es simplemente un subproducto del intelecto humano dictado por el ego, que considera a la madre naturaleza solo como materia prima para ser explotada. Esto siempre en beneficio de unos pocos grupos poderosos que la han estado destruyendo sistemáticamente. El intelecto humano, continué, es capaz de proporcionarnos solo una interpretación imperfecta y distorsionada de la sabiduría divina, no importa cuán sorprendente o bella pueda parecernos en cualquier momento dado. En la naturaleza no encontramos ninguna interpretación, encontramos directamente a Dios, que ha sido su creador, y debo agregar que nosotros también, siendo la creación de Dios, podemos encontrarlo dentro de nuestros corazones. Las 5 luminarias. Como introducción preparatoria y en base al conocimiento que Paloma y yo habíamos adquirido gracias a trabajos anteriores en el lago Sagrado, decidí iniciar una charla informal durante nuestra reunión grupal para poner a nuestros nuevos compañeros aspirantes a guerreros sagrados en contexto
con las condiciones étnicas, históricas y espirituales que prevalecen en la región que elegimos. Primero visitaremos la iglesia de Chapala, comencé a decir, construida en el dominio del jefe Chapalac en Chapala, cuyo nombre en idioma náhuatl significa grillos flotando en el agua. Una vez sometido por la presencia de los colonos españoles, el jefe Chapalac fue bautizado y recibió el nombre de Martín de Chapala. El fraile franciscano Fray Miguel Bolonia, continué, estableció hacia 1538 la versión española de la ciudad de Chapala y construyó una cabaña ermitaña sentada en la cima de la colina de la localidad, la colina de San Miguel, donde vivió hasta su muerte. La iglesia de Chapala, construida en sus inicios con adobe y pasto en 1548, recibió el nombre de San Francisco. Actualmente el pueblo de Chapala tiene 40,000 habitantes. También visitaremos la iglesia de Tlayacapan, San Antonio, cuyo nombre proviene del idioma náhuatl, que significa el lugar de las ofrendas a los hombres. Fue la sede de la primera iglesia católica fundada en la ribera norte del lago de Chapala por los franciscanos hacia 1539. Esto después de la rendición pacífica de las tribus cocas y cascanes que vivían en la zona cazando y cultivando mucho antes de la llegada de los españoles. Nuestra siguiente visita será a la iglesia de la localidad de Axixic o Axixique, de la palabra náhuatl que significa el lugar donde nace el agua. Sus primeros pobladores de origen náhuatl llegaron hacia 1300 después de Cristo, desde San Juan Cosalá, encontrando en este lugar a los tarascos o purépechas que vinieron de Michoacán y que vivían en sus fronteras, y a los que desplazaron. Aun cuando es discutible, podría decirse que Axixique recibió originalmente a la última de las 7 tribus que provenían de una de las 7 cuevas del Aztlán, que significa blancura en el idioma náhuatl. Después de la llegada de los españoles a la región, los franciscanos construyeron su primera iglesia en 1535, que fue reconstruida hacia 1550 después de que un huracán la derribó. Actualmente la ciudad de Ajijic tiene aproximadamente 15,000 habitantes. A continuación, visitaremos la iglesia de Cutzalán, San Juan Cosalá, cuyo nombre es de origen náhuatl y que significa la de muchas fuentes termales, que fue gobernada por el jefe náhuatl Xitomatl, que controlaba una amplia zona de la costa. Xitomatl se rindió pacíficamente a los conquistadores españoles, que lo bautizaron con el nombre de Juan Bautista de Cosalá. Su población es de aproximadamente 3,000 habitantes que tienen una admirable devoción religiosa y apego a sus costumbres tradicionales. Nuestra última visita será a la iglesia de Xixiutepeque, Jocotepec, cuyo nombre proviene del idioma náhuatl y significa la colina de los frutos ácidos, un asentamiento poblado por tribus náhuatl desde 1361 y cuyos habitantes construyeron una pirámide para honrar a su dios Iztlacateotl y convirtieron esta localidad en un importante centro ceremonial y de intercambio comercial para las áreas montañosas circundantes. Además, fundaron Chantepec, hoy convertido en un suburbio de Jocotepec. Hacia 1529, y una vez que Xitomatl, que controlaba la región, se había rendido
pacíficamente a la corona española, los frailes franciscanos iniciaron el proceso de convertir a sus colonos al catolicismo, construyendo los cimientos de su iglesia católica sobre las ruinas de los templos náhuatl que destruyeron. En aquellos tiempos había dos nuevos protectores religiosos de la localidad, Nuestro Señor del Monte y Nuestro Señor del Guaje, los cuales continúan siendo venerados. Consciente de que todavía contaba con la atención total de mis oyentes y un poco nervioso cuando noté que nuestro destacado alumno Andrés incluso estaba tomando algunas notas, decidí extender un poco mi exposición. A pesar de tener un número reducido de habitantes extranjeros, afirmé con convicción, la población de Jocotepec, estimada en unos 38,000 habitantes, aún conserva sus tradiciones vinculadas a la cultura mexicana. Ejemplos de esto son sus paseos dominicales por el gran kiosco de su plaza principal, restaurantes de carne de chivo y aperitivos, y una buena cantidad de curanderos y expertos en el uso de plantas medicinales que atraen a numerosos visitantes de la región. El sincretismo. Podría decirse que los primeros pobladores del lago de Chapala fueron tribus nómadas que vivieron en el mismo alrededor de 1000 años antes de Cristo. Más tarde, pobladores náhuatl establecieron diferentes comunidades en la ribera, hablando diferentes idiomas debido a la falta de intercomunicación entre sus comunidades. Muchos de ellos veneraron al dios Iztlacateotl. En oposición a lo que uno podría pensar, y a pesar de contar con un número creciente de extranjeros de otros países que residen en su costa norte, en su ribera norte, insistí, las 5 localidades mencionadas conservan intactas sus creencias y antiguas tradiciones religiosas. En todas las poblaciones que mencioné, varias celebraciones anuales tienen lugar en honor de la Virgen de Guadalupe, la crucifixión de Jesús en Semana Santa, peregrinaciones rituales debidas a las típicas posadas navideñas. Además tienen villancicos, celebraciones por el Día de los Muertos, celebraciones por la Independencia de México, el Carnaval de Chapala, el Carnaval de San Antonio, el Día de la Santa Cruz, el Día del Santo Rosario. A todas estas celebraciones se unen una enorme cantidad de manifestaciones de la alegría y la creatividad de la gente del pueblo, tales como fuegos artificiales, bailes folclóricos, tianguis artesanales, piñatas, desfiles, charreadas de vaqueros, carros alegóricos, mariachis y música tradicional, exquisitos manjares mexicanos, eventos religiosos, servicios religiosos, juegos, altares para los muertos, serenatas, sonar de campanas y enormes e impresionantes decoraciones coloridas con las que cada pueblo se viste durante sus celebraciones. ¡Wow! Nunca había sido tan consciente de la enorme riqueza y manifestaciones del folclore, la vida y el vigor de nuestra gente, comentó Arturo. Y solo nos estamos refiriendo a 5 pueblitos en la ribera norte del lago de Chapala, agregó Mariana, también impresionada. Se debe al sincretismo, intervino con cierta timidez nuestro silencioso compañero Andrés. ¿Al sincre qué?, preguntó Adriana, interesada e intrigada al mismo tiempo. Al sincretismo, afirmó con convicción Andrés, que es la combinación y mezcla de diferentes sistemas de creencias y prácticas filosóficas o religiosas que nuestra cultura mexicana ha estado manifestando como fusión creativa y vigorosa que se ha desarrollado durante los últimos 489 años entre 2 culturas, la náhuatl
y la española. Esta fusión comenzó el 12 de diciembre de 1531 con nuestra primera y sagrada mestiza, nuestra Virgen de Guadalupe, que nos trajo las buenas noticias de la elevación del espíritu, de la nueva era, de la fusión amorosa, creativa y conciliadora de dos visiones de lo sagrado, que deben crecer y vivir en todos y cada uno de nosotros en el fondo de nuestros corazones. Después de un largo silencio motivado por las sabias palabras de Andrés, Paloma comentó: ¿Qué razón tienes, Andrés, cuando mencionas a nuestra Madre Celestial como la verdadera creadora de nuestro México espiritual profundo y a las cosmovisiones de nuestras dos culturas madres como verdades universales que han trascendido el tiempo y están presentes y operando en muchas de nuestras tradiciones y convicciones actuales? Los símbolos sagrados. Aunque estas reflexiones, así como la interesante exposición de Agustín, nos iluminan a todos, continuó Paloma, no son más que simples racionalizaciones superficiales y limitadas. Sin embargo, Agustín y yo estamos seguros de que existe un grado de este conocimiento profundo y trascendental que es transmitido como energía y no precisamente como comprensión intelectual en los espacios sagrados que son producto de nuestro sincretismo. Algunos de estos espacios son, por ejemplo, las iglesias que mencionamos anteriormente, que se encuentran en zonas donde predominaba la cultura náhuatl y cuyos recintos, a pesar de los diseños de los conquistadores y frailes españoles, no fueron necesariamente construidos en su totalidad por ellos. Entonces, ¿por quién?, preguntó Adriana con gran curiosidad. Bueno, por los mismos primeros residentes de origen náhuatl que fueron conquistados y convertidos a la fe católica, ¿verdad?, intervino Andrés. Exactamente, respondí. Recuerden que los españoles sabían perfectamente el dominio y las habilidades del pueblo náhuatl como constructores, cuyos artesanos eran hábiles constructores de pirámides, y para evitar el pago de su propia mano de obra, simplemente los obligaron a erigir sus recintos religiosos, llevando asimismo en este pecado su propia penitencia. ¿Qué quieres decir con eso, Agustín?, preguntó intrigado Arturo como buen estudiante de arquitectura. Bueno, al hecho de que aunque los artesanos constructores náhuatl siguieron exactamente las instrucciones de los planos de construcción que recibieron, tenían al mismo tiempo total libertad para su expresión artística, un hecho que aprovecharon para dar forma en algunos lugares especiales de las iglesias a gran parte de su conocimiento y creencias religiosas, lo que dio sentido a su existencia y completó su propia cosmovisión. Se cuidaron, claro, mucho de disimular estas expresiones dentro de la iconografía religiosa para protegerlas de la represión, afirmé. Creo que Agustín está hablando de los símbolos y lo que representan, comentó Andrés. Al ver las sonrisas y las miradas de aprobación de Agustín y Paloma, Andrés continuó. Aunque personalmente lo he leído entre líneas en varios libros y expresado por varios escritores, es decir, sugerido con sutileza y no de manera evidente, estoy convencido con estos autores de que la contemplación de los símbolos sagrados es una forma sublime de unión con Dios. Pero si hablas de establecer comunicación con los símbolos sagrados, ¿no es este un proceso racional por necesidad?, preguntó Arturo. No, no lo es, Arturo, respondió Paloma,
porque nuestra comunicación con los símbolos siempre es a través de nuestra contemplación de ellos y en el lenguaje del silencio interno, lo que no implica en absoluto el uso del razonamiento. Es más bien una especie de reconocimiento desde el corazón. Los arquetipos. Cada vez más confundido, Arturo continuó defendiendo su argumento. Pero entonces, incluso suponiendo que establezcamos este tipo de comunicación real con los símbolos sagrados, ¿cómo nos responderán estos? ¿También en silencio? Ese tipo de respuesta, señaló Paloma, es muy difícil de explicar por medio de las palabras y la razón, y esto no es de ninguna manera una excusa para rechazar tu pregunta o evitar su respuesta. Solo sé, con certeza y por experiencia personal, que nuestro corazón recibe las impresiones que nuestro silencio interno ha logrado formular, y que estas impresiones provienen de nuestra alma, desde nuestro ser interno y espiritual, donde existen todas las respuestas y donde existe una comunión universal con toda la creación y con su creador. Pero no se transmiten a la mente en un lenguaje inteligible, es más bien un lenguaje que nuestro Espíritu Santo usa en nuestro nombre para comunicarnos con nuestro Creador, y es más de naturaleza intuitiva que racional. Si pudiéramos descifrar su lenguaje un poco, continuó Paloma, podríamos decir que a niveles espirituales superiores operan en forma de... Después de un prolongado silencio motivado por el esfuerzo de Paloma por encontrar la palabra correcta, Andrés decidió intervenir. Arquetipos, afirmó. Exactamente, Andrés. Esa es la palabra que estaba buscando, señaló Paloma. Pero por favor, continúa, agregó. Gracias. Bueno, lo que sé es que los arquetipos son los moldes que existen detrás de todo lo que se manifiesta en el mundo de las causas y no en el mundo de los efectos. Nosotros, en nuestro hábitat natural, continuó Andrés, vivimos en el mundo manifestado que pertenece más bien al mundo de los efectos y no al mundo de las causas. Y aunque con nuestras acciones generamos nuevos efectos, confrontamos básicamente en nuestra existencia la mayor parte del tiempo los efectos de acciones previas que nosotros mismos causamos con nuestro libre albedrío. Creo, continuó Andrés, que todos los que estamos aquí aceptamos el hecho de que tenemos libre albedrío y que podemos, a pesar de lo difíciles que sean nuestras circunstancias personales, decidir qué curso de acción damos a nuestras vidas para lograr nuestros propósitos. Tenemos dos opciones: seguir los comandos de nuestra propia personalidad, nuestro ego personal y nuestro sentido de importancia personal, que siempre busca beneficios personales y egoístas que complicarían en consecuencia nuestra existencia actual y la escena previamente preparada para nosotros, o bien seguir las impresiones originadas por nuestra alma, nuestro espíritu, que al estar conectado indisolublemente con la realidad última y el plan divino, ayudará a que nuestra existencia se desarrolle de acuerdo con la voluntad de nuestro Creador, y esto por todos los medios con nuestra propia participación libre y voluntaria en el drama de la existencia. Después de un denso silencio motivado en todos nosotros, ya no por la confusión sino por la reflexión creativa, Arturo preguntó: Ok, pero ¿qué pasa con los arquetipos? Precisamente, respondió Andrés, los arquetipos representan el desarrollo gradual en los mundos superiores de la voluntad divina y están ahí para ser aprehendidos por aquellos que hacen el esfuerzo necesario.
Andrés quiere referirnos a los arquetipos que están presentes en el mundo de las causas, que son de naturaleza mental, intuitiva o superior, o incluso de naturaleza abstracta, y cuyos secretos no pueden ser descifrados por el razonamiento de nuestra mente concreta y analítica, aclaró Paloma. Ningún instrumento de análisis creado en el mundo de los efectos puede discernir las verdades que existen en el mundo de las causas o arquetipos, donde reside la voluntad de nuestro Creador. En este mundo, cuanto más pensamos, menos entendemos, y cuanto menos pensamos, más entendemos. Los que no entienden entendiendo, y los que ya entienden no entendiendo. La verdadera visión tiene lugar solo en una mente vacía, porque solo entonces uno está en el momento presente, que es la única realidad que participa en cualquier momento de la manifestación divina. Es por eso que los símbolos se encuentran entre las imágenes más poderosas con las que podemos contar para tratar de establecer una conexión entre ambas esferas de manifestación. Nuestro códice sagrado. Escucha, intervino Paloma, acepto todo lo que dicen porque tiene suficiente consistencia y mi corazón se siente genuinamente atraído ante estas verdades. Y perdónenme por preguntar, pero ¿podrían proporcionarme un ejemplo concreto de algún símbolo que sea especialmente poderoso e importante? Y por otro lado, de alguna iglesia cuyas características encierran claves para despertar o al menos establecer algún tipo de comunicación entre nuestro ser y el espíritu de nuestra nación y sus símbolos, tal vez incluso con nuestro propio guión o tarea específica en esta existencia. Después de algunos minutos de un silencio espontáneo y refrescante, durante el cual seguramente muchas de las ideas vertidas por todos comenzaron a asentarse en nuestros corazones, Paloma comenzó a hablar. ¿Qué pregunta más interesante nos has hecho a todos, Adriana? Y creo que sabes claramente que no existe una respuesta fácil para la misma. Sin embargo, intentaré al menos darte algunas pistas sobre el tema basadas únicamente en mi experiencia personal. Limpiando discretamente sus ojos humedecidos por la emoción que sentía, Paloma continuó. Para darte un ejemplo concreto de que para mi humilde comprensión existe en nuestro México, de una iglesia en la que hay un sinfín de símbolos de ambas tradiciones y que son característicos de nuestra espiritualidad mexicana, te referiré necesariamente al ejemplo más sublime que tenemos y que es evidente para aquellos que pueden percibirlo e interpretarlo correctamente en su arquitectura, pinturas, esculturas, luz y otros elementos físicos y relacionados con el espacio, que hacen referencia evidente a lo más sagrado que nos conforma como nación en lo místico y lo espiritual. Hablo, por supuesto, de la nueva Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Sin embargo, continuó Paloma, si estamos hablando solo de símbolos, muchos de los cuales están en nuestras iglesias, a mi humilde entendimiento otra vez, el más poderoso e importante, y les aclaro que este es uno de los muchos que existen ahora, en mi opinión, el más sublime de todos es sin duda nuestro códice guadalupano, o la imagen sagrada de nuestra amada Virgen de Guadalupe, la deidad guardiana de nuestra nación y reina del continente americano. Su venerada imagen es un auténtico códice símbolo, capaz de despertar corazones y de prodigar luz espiritual y energía
de la más enorme y alta vibración. Su aparición milagrosa en nuestro territorio sagrado a partir de 1531 hizo posible lo que los frailes españoles no lograron obtener: la conversión de millones de habitantes de todos los grupos étnicos pertenecientes al Valle de Anáhuac y de todos los rincones del Imperio Azteca. A diferencia de los conquistadores españoles al principio, los aztecas sabían reconocer de inmediato los mensajes simbólicos que existen en la imagen impresa en el sagrado ayate de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que habla del origen de nuestra gran nación y de la fusión étnico-espiritual de dos razas, dos culturas y dos naciones, bajo la sombra y protección de la Madre de Dios. Este evento transformó sin duda los corazones de los aztecas, llenándolos de esperanza ante las noticias de la futura venida del sexto sol y las buenas noticias del descenso del divino Hijo de Ometeotl, nuestro Cristo Jesús. Sin decir nada, en completo silencio y de manera muy espontánea, el grupo Don Uriel arregló con respeto los elementos sagrados de ambas tradiciones y después de la entrada y el inicio ritual de su sesión ceremonial, Paloma dirigió nuestra oración grupal, que consistió en un rosario en honor de nuestra Madre Celestial. El fervor con el que ese miércoles por la noche elevamos nuestros corazones a nuestra hermosa joven dama Tecuautla Pu Guadalupe resonó en el espíritu sagrado de nuestra gran nación.